Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2008. Bienvenidos a Primera Entrevista. Esta mañana vamos a hablar sobre este acuerdo de fidelidad a la Constitución que fue firmado por algunos políticos o partidos políticos recientemente en nuestro país. Básicamente este acuerdo firmado por estos partidos políticos busca garantizar la existencia de un Estado democrático y constitucional de derecho bajo el principio de la separación de los poderes y de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y el respeto a la propiedad privada. Esto se comprometieron los partidos políticos que firmaron este acuerdo de fidelidad de la Constitución de la República. La Constitución de la República y los acuerdos de paz, recuerden ustedes, son como los instrumentos de mayor consenso de nuestro país, son los instrumentos de mayor consenso de nuestro país y por lo tanto son los instrumentos llamados a fortalecer el proceso democrático o el marco democrático de El Salvador. Para conversar sobre este tema, precisamente vamos a conversar esta mañana con el doctor Domingo Méndez, presidente de Concertación Democrática y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Romeo, por darnos esta oportunidad de divulgar un acuerdo tan importante para la vida política, social y económica futura del país. Gracias por el espacio, Romeo. El doctor Domingo Méndez está acompañado esta mañana de Gustavo Molina, también de Concertación Democrática Nacional. Bienvenido también, Gustavo. Muchas gracias. Un gusto estar con usted. Por invitarnos y es un gusto estar contigo. Recuerdo las imágenes de ese acto que realizaron ustedes en donde estuvieron representados, creo que todos los partidos políticos, pero no todos firmaron este documento, ¿no? Así que hagamos un poco de memoria sobre esto, doctor, y un poco sobre el contenido también. ¿Qué es lo que en el fondo, digamos, significa firmar este documento de fidelidad a la Constitución de la República? Romeo, el propósito de la concertación, tal como su propio nombre lo indica, es procurar acuerdos nacionales que son tan necesarios en nuestro país que pueden evitar o disminuir la polarización y la confrontación que existe, sobre todo con la proximidad de las elecciones del 2009. Ya lo he dicho en otras oportunidades, nosotros hemos querido imitar, si es posible, emplear esa expresión, lo cual es cierto, países que han pasado por problemas difíciles, guerras civiles, dictaduras, brevemente España, Perú, Chile, han pasado por situaciones muy difíciles y la solución la han encontrado firmando pactos, acuerdos nacionales, pactos de fidelidad. España, sin ir muy lejos, hoy que ratificaron en su mandato al presidente Zapatero, el presidente Zapatero dijo que era un error, había sido un error en su mandato no entrar en arreglos con la concertación, no entrar en arreglos con la oposición política. Y él dijo que había que firmar 3 o 4 puntos que para España son propios, como es el terrorismo, la cuestión de la autonomía. Para nosotros podrán ser otros puntos. Entonces nosotros consideramos que como concertación, como una asociación cívico-política, no partidaria, cuyo fin es lograr la reconciliación de la familia salvadoreña, dentro de la concertación consideramos que era oportuno firmar un acuerdo de fidelidad que no solo comprendiera puntos elementales de la Constitución, sino que agregarle, por ejemplo, el punto de la reforma electoral, de un acuerdo para resolver el problema de la delincuencia y otro acuerdo que se le está dando vigencia ya, o sea que hemos sido un poco sabios en ese sentido, como es un pacto fiscal para combatir la ilusión, la evasión, el contrabando y sobre todo llegar a un arreglo sobre la deuda pública que, por cierto, después, a los días de nuestro acuerdo de fidelidad, el gobierno y la oposición, a Dios gracias, llegaron a puntos convergentes para solicitar un préstamo y aliviar un tanto la crisis económica de nuestro país. Entonces, esa es nuestra única inspiración. Ahora, nosotros consideramos que tuvimos un éxito rotundo, porque tuvimos una presencia de una cantidad de personas representativas de la sociedad civil, académicos, profesores universitarios, empresarios grandes, medianos, pequeños, el cuerpo diplomático. Tuvimos testigos de honor de una gran estatura, como es Monseñor Rosa Chávez, como es el representante del PNUD aquí en El Salvador, el señor Richard Barat, el
¿cómo se llama?, el procurador para la defensa de los derechos humanos, la exrectora de la Universidad Nacional, la doctora Rodríguez. Tuvimos también como testigo de honor al doctor René Fortín Magaña, pues que todo el mundo conoce su vocación democrática y su trabajo que está haciendo también porque se respete la Constitución y haciendo llegar la necesidad y el conocimiento básico de lo que es la Constitución. Tan es así que hoy está inaugurando un coloquio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que él dirige. Esta mañana se inaugura y ahí estaremos. Somos gente esforzada, no estamos inclinados por ninguna posición política partidaria, sino que como esta es algo novedoso, a veces es incomprensible para mucha gente, porque en varias ocasiones nos han dicho, como claro, somos críticos de los gobiernos y seguiremos siendo críticos de los gobiernos que violen la Constitución, tanto de este como el futuro, y del futuro cualquier signo ideológico que ocupe un futuro gobierno en El Salvador. Queremos convertirnos, Romeo, en una especie de observatorio para la democracia. Queremos ser vigilantes del cumplimiento de la Constitución y de la ley, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra grandeza, eso es lo que ha tenido y está teniendo mucha receptividad en el país. Y seguiremos dándole a los mismos temas, que necesitamos una reforma electoral, que necesitamos que se respete el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, que en algunos países, que usted sabe, quiere violarse el principio. ¿Y qué significa ese principio fundamentalmente, doctor? De la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Bueno, significa que usted no puede quedarse per secula seculorum en la presidencia, ¿verdad? Es necesario que haya alternabilidad, porque ese es un principio fundamental de la democracia, igual que la división de los poderes, ¿verdad? Entonces, para nosotros, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, que ocurre en todos los países que tienen una fundamentación democrática, ¿verdad?, que son respetuosos de la Constitución, se da, ¿verdad? ¿Pero esa alternabilidad es por mandato constitucional o por decisión soberana de la población salvadoreña? No es mandato constitucional. Tan es así que la violación le da el derecho a la insurrección, ¿verdad? Es decir, es un principio básico, porque de lo contrario, eso nos puede llevar o lleva a los países a convertirse en gobiernos autoritarios, en otras palabras, convertirse en dictaduras, lo cual pues a ningún democrático como nosotros, los creyentes en la democracia, pues no aceptamos los gobiernos autoritarios o los gobiernos dictatoriales. Eso viola el principio de la democracia básicamente y el principio de la libertad que tiene el pueblo de poder elegir libremente a sus gobernantes. Bien. Y es importante, Gustavo, preguntarte a ti que si todos los partidos políticos se comprometieron. Yo dije al principio que todos llegaron, porque sé que hubo una representación de todos los partidos políticos, sí, pero no estoy seguro que todos lo firmaron, este pacto de fidelidad a la Constitución de la República. Compromisos sí hubo, Romero. Partidos como la Democracia Cristiana, el PCN, el FDR, nos enviaron notas en donde nos daban la seguridad de asistir al evento, definitivamente. Arena fue el único partido que en el último día presentó algunas observaciones al documento y prácticamente dijo de que no iba a poder estar por algunas consideraciones que estaban en el documento. Y otras consideraciones propias de ellos. Que no iba a poder estar o que no lo iba a firmar, porque entiendo que el doctor Oscar Santamaría y el señor Luis Mario Rodríguez sí asistieron a este evento. Es correcto lo que tú dices, es correcto lo que tú dices. Entonces, pero sí teníamos la seguridad y la certeza de que lo iban a firmar el resto de partidos. ¿Por qué no llegaron? Pues han dado excusas que realmente no abonan, te digo, no abonan. Realmente nosotros teníamos la esperanza de que un acuerdo, yo creo que este es un acuerdo básico, es un acuerdo importante para el desarrollo del proceso democrático del país, a la altura de que estábamos en la campaña. Nosotros lo consideramos importante, creemos que es vigente, creemos que es necesario y esperábamos de que los partidos
dieran una respuesta a una posición de distintos grupos sociales. Nosotros representamos a una cantidad considerable de grupos sociales. Y esta fue una iniciativa de muchos grupos sociales. El no firmarlo es darle la espalda a estos grupos sociales que presentan esta iniciativa, que creemos que no es descabellada, creemos que está dentro de la realidad, porque preservar el Estado de Derecho es una cuestión básica para cualquier político. Que no la cumpla, esa es otra cosa.